Continuando con nuestro apasionante estudio del libro de los Hechos, vamos a ver hoy una calle poco transitada. Vamos a basar este estudio en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Por favor, busca en tu Biblia Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19, donde vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. Todos nosotros, en algún momento durante nuestros años en la escuela, aprendimos la historia sobre el famoso descubrimiento de Isaac Newton. Quizás recuerdes la historia. Tal vez hace mucho tiempo que lo hayas estudiado. Una tarde Newton estaba sentado debajo de un manzanero y una manzana madura cayó de una de sus ramas y lo golpeó en la cabeza. En ese momento, Isaac Newton descubrió la necesidad de las aspirinas. No fue así. Descubrió la ley de la gravedad. Sin embargo, pocos de nosotros aprendimos que si no fuera por otro científico llamado Edmund Halley, el mundo nunca hubiese aprendido sobre Newton. De hecho, fue Halley quien desafió y fue el tutor de Newton a través de sus originales ideas. También Halley fue quien corrigió los errores matemáticos de Newton. Persuadió al dubitativo Newton para que pusiera sus descubrimientos por escrito. Editó y supervisó las publicaciones de Newton, hasta financió la primera edición de Newton. Los historiadores lo llaman uno de los ejemplos más desinteresados en las crónicas de la ciencia. Newton comenzó casi inmediatamente a cosechar las recompensas de la prominencia y el prestigio científico, mientras que Halley se apartó entre las sombras y recibió muy poco reconocimiento. Su misión en la vida fue simplemente fomentar la causa de la ciencia. De hecho, la única razón por la cual conocemos el nombre de Halley es debido al cometa que fue llamado con su nombre. Halley calculó que el cometa aparecería cada 76 años y luego desaparecería nuevamente en los vastos cielos. Pero déjame hacer la breve aparición de Ananías como algo que fue como un cometa. Nuestro estudio de hoy se asemeja a la historia de Edmund Halley. Es la historia de un hombre quien lanzó la prominente carrera de otro hombre y luego desapareció de la vista. Su nombre fue Ananías, y su breve aparición ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 9. Igual que el cometa y su descubridor, él apareció solo por un momento y luego se apartó entre las sombras de la historia para nunca volverse a escuchar sobre él. Ahora, en nuestra última charla sobre el libro de los Hechos, observamos la dramática conversión de Saulo, el gran verdugo de la iglesia. Saulo era un fariseo brillante y fue el antagonista principal de la nueva iglesia. Él estaba en camino hacia Damasco para capturar a los judíos cristianos que se habían esparcido de Jerusalén, para traerlos de regreso y sujetarlos a juicio por herejía. Él tuvo una conversión dramática a lo largo del camino y fue luego guiado ciego hacia Damasco. Mientras Saulo esperaba por más instrucciones, el Señor estaba trabajando en el corazón y en la vida de otro hombre. Tomemos la historia en ese momento. Observa, por favor, el versículo 10 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Por favor, busca tu Biblia, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10, donde la palabra de Dios dice esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Dicho sea de paso, debes saber que más adelante en el libro de los Hechos, Saulo vuelve a narrar esta historia y describe a Ananías como uno de los principales cristianos judíos, un hombre que tenía un testimonio de integridad y santidad sobresaliente, como dice en Hechos, capítulo 22, versículo 12. Ananías fue sin lugar a dudas un miembro principal de la comunidad cristiana en la ciudad de Damasco.
Es a este hombre al que el Señor se le aparece en una visión. Miremos los versículos 11 y 12, por favor, de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora bien, no pasemos por alto el hecho de que el Señor no le dice nada a Ananías acerca de la conversión de Saulo. Ananías solo experimenta el escalofrío de escuchar el nombre del mayor enemigo de la iglesia, el terrible cazador de los cristianos, el fariseo llamado Saulo de Tarso. Déjame mostrarte no solamente la breve aparición de Ananías, sino también la difícil tarea de Ananías. Él tenía una difícil tarea por realizar. Permíteme dar algunos puntos sobre la obediencia de Ananías ante esta difícil tarea. Este primer punto es un acto de fe. Para Ananías, abordar al enemigo de la iglesia no le costó nada más que un acto de fe y valentía. Recuerda, para que Ananías pueda abordar al enemigo número 1 de la iglesia, Saulo de Tarso, no le costó nada más que un acto de fe y valentía. Esto es lo que le costó a Ananías. Estoy muy contento de que el Espíritu Santo haya movido a Lucas a registrar la siguiente parte de esta conversación. Esto nos revela que Ananías era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Sí, como cada uno de nosotros, Ananías era una persona igual a nosotros. Esto nos da una gran esperanza seguramente. Si pensamos que Ananías fue una persona tan común y corriente como tú y como yo, esto trae a nuestro corazón una gran esperanza. Leamos el versículo 13, Hechos, capítulo 9, versículo 13, donde dice la palabra de Dios así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías le está informando a Dios acerca de quién es Saulo, como si el Dios y Señor de todas las cosas no lo supiese. Como que Ananías le está diciendo lo que era Pablo. Dicho sea de otra manera, él estaba diciendo esto: discúlpame, Señor, ¿puedo recordarte acerca de algunas cosas que he oído acerca de Saulo? Estas son cosas que probablemente no hayas escuchado. Este hombre es tu enemigo y le ha hecho muchas cosas malas a tus hijos en Jerusalén. Es como que Ananías quiere decirle esto a Dios, pensando que Dios no sabe o que ignora todas las cosas. Pero sigamos un poquito más adelante. Vamos al versículo 14, Hechos, capítulo 9, versículo 14, donde dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Señor, ¿me estás diciendo que él no puede ver, que algo le ha ocurrido a su vista? Bueno, esta noche tenemos un encuentro de oración, por lo tanto, por favor, explícame por qué eso no puede ser parte de nuestra columna de oraciones contestadas. Él como que le está diciendo: Señor, si Saulo tiene un problema de vista, lo que nosotros podemos hacer como iglesia es colocarlo en nuestra lista de oración y orar por esta necesidad. No me pidas más que esto. Si él no puede ver, entonces no puede ver a los cristianos como yo, y eso significa que no puede atrapar a más cristianos. Es como que Ananías está tratando de que Dios reflexione. Y le dice: Señor, esto me suena como un motivo de alabanza. Gracias, Señor, por esta noticia que tú me das. Es como que esto
es lo que Ananías le está diciendo al Señor. El Señor responde en los versículos 15 y 16. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». ¡Qué lección tan grande para todos nosotros! Ananías conocía todo sobre el pasado de Saulo. Dios conocía todo sobre el futuro de Saulo. ¡Qué gran cambio, qué gran diferencia! Ananías conocía a Saulo como el gran perseguidor de los cristianos. Dios lo veía como el gran predicador del Evangelio. Dios lo veía como un instrumento escogido. Y de la misma manera, seguramente Dios nos ve a cada uno de nosotros. Tal vez las personas ven a un simple hombre o una simple mujer. Dios está viendo a un hombre y una mujer puestos en sus manos. Recuerda, estamos viendo la difícil tarea de Ananías, lo que Dios le solicitó a Ananías por hacer. Y estamos viendo algunos puntos sobre la obediencia de Ananías ante esta difícil tarea. Esto fue un acto de fe lo que hizo Ananías, pero también fue un acto de perdón. En segundo lugar, para Ananías ir no era más que un acto de perdón. Vuelve a la última parte del versículo 11 y observa más detenidamente. Él dice allí: «Porque he aquí, él ora». Dios le da a Ananías una pista. Los fariseos no oraban mucho en privado, generalmente oraban en público. Tal vez recuerdas algunos pasajes que mencionan esto. Yendo un poco más lejos, generalmente no tenían encuentros de oración en las casas. Pero Saulo estaba orando en la casa de un hombre llamado Judas, quien vivía en la calle derecha. Esa calle, dicho sea de paso, es hasta el día de hoy la calle principal que corre desde la entrada del oeste hacia la entrada del este de la ciudad de Damasco. Damas y caballeros, Dios le estaba pidiendo a Ananías nada más ni nada menos que obrara como un agente del perdón de Dios, revelándole primero su propio perdón hacia Saulo. Perdón. ¿Sabes por qué no hay más transeúntes sobre la calle llamada derecha? Porque no permitirían que los rencores, amarguras y el odio acompañe a cualquier viajero sobre su pavimento. El hombre que caminó por estas calles fue un hombre que dejó atrás el enojo y la amargura. Mira el versículo 17, dice así la Biblia: «Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». El verbo ser lleno está en el modo subjuntivo. Esto no es un imperativo. Saulo, sé lleno del Espíritu Santo ahora mismo. No es eso. Traducido con la sazón de este modo subjuntivo, se podría leer: Saulo, si quieres que suceda, el Espíritu de Dios te llenará o te controlará en este momento. Debes decidirlo. Pablo ya había sido salvado, ya ha sido habitado por el Espíritu Santo. Eso sucedió 3 días antes en el camino a Damasco. Ahora, él está en necesidad de ser controlado o dominado por medio del Espíritu Santo de Dios. Es otra cosa. Continuemos con los versículos 18 y 19 en su primera parte. Dice la Biblia: «Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas». Ahora, déjame marcar un tercer punto. Recordamos, estamos hablando de esta difícil tarea de Ananías. Dijimos que fue un acto de fe. Dijimos también que fue un acto de perdón.
Pero también es un acto de aceptación lo que hizo Ananías. Hay un tercer punto sobre la venida de Ananías, y se observa en otros discípulos también. Fue un acto de aceptación. Observa la última parte del versículo 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué maravilloso giro de los eventos! Aquel que había venido para capturarlos es ahora cautivado por ellos. ¡Qué gran cambio hace Dios en la vida de las personas! Sin embargo, piensa en la gran culpa de Saulo. Imagínate cómo se habrá sentido cuando conoció a esta gente tan bondadosa que compartían con él sus comidas y su gozo en Cristo a lo largo del día. Saulo sabía que él había venido para aprisionarlos y torturarlos. Él sabía acerca del daño que ya había hecho. Imagínate cómo se habrá sentido. Aunque las luces de nuestro estudio de hoy no se centran sobre Pablo, creo que al menos podemos aprender esta verdad. Escucha bien. No puedes volver atrás y escribir nuevamente los primeros capítulos de tu vida, pero puedes comenzar ahora a escribir un nuevo final. ¡Qué hermosa frase! La voy a volver a repetir. Por favor, si puedes, toma nota, porque esto nos ayuda a muchos. La frase dice así: no puedes volver atrás y escribir nuevamente los primeros capítulos de tu vida, pero puedes comenzar ahora a escribir un nuevo final. Saulo terminaría su vida siendo conocido no como el asesino de los cristianos, sino por fomentar la causa del cristianismo. ¡Qué final tan diferente en la vida de Pablo! Pero, ya llegando al final de nuestro mensaje, déjame hacer algunas aplicaciones. Déjame aplicar nuestro estudio de hoy con un par de consejitos para los viajeros de la calle derecha. El primer consejo: perdonar a alguien es más fácil cuando recordamos nuestros propios pecados. El primer consejito, toma nota por favor, es que perdonar a alguien es más fácil cuando recordamos nuestros propios pecados. Ananías pudo perdonar a Saulo porque él mismo había sido perdonado. Quizás estuvo entre la multitud en Jerusalén que gritaba: «¡Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle!». Quizás era uno más de la nación que rechazó a Jesucristo como el Mesías. Perdonar a otra persona es más fácil cuando recordamos nuestra propia culpabilidad y nuestro perdón. Si tienes que perdonar a alguien, recuerda, tú eres un pecador, una pecadora, que fuimos salvados y perdonados completa y absolutamente. Esto nos va a ayudar a perdonar a otros. Pero el segundo consejito es: perdonar a alguien es más fácil de producirse cuando recordamos el ejemplo de nuestro propio Salvador. En segundo lugar, por favor toma nota de esto: perdonar a alguien es más fácil que acontezca cuando recordamos el ejemplo de nuestro propio Salvador. ¿No fue nuestro amado Salvador el cual fue colgado en la cruz a fin de perdonar? Sí. Él dijo a través del profeta Isaías, como se registra en el capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Fue su espíritu el cual movió al apóstol Juan a que prometiese en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Ve a los pies de esa cruz y levanta la mirada hacia el rostro de aquel quien tenía todo el derecho de sentirse amargado, pero realmente no lo estaba. Verás en él a la persona quien tenía toda la razón justificada para poder sostener el rencor,
pero no lo hizo. Ve a Él y ora: Señor, hazme como tú. Pídele a Dios que puedas perdonar de la misma manera como Él nos perdonó, como dice el libro de Efesios, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. De esta manera tenemos que perdonar. Y se hace mucho más fácil el producir este perdón cuando consideramos el ejemplo de nuestro amado Salvador. Miremos otra vez el versículo 17 en su primera parte del libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 17, donde dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, los que una vez fueron enemigos, ahora eran hermanos. Como resultado, la iglesia pronto será introducida ante el testimonio de su embajador principal. Esto sucederá porque un hombre, quien pronto desaparecería entre las sombras del prominente ministerio de Saulo, estuvo en ese momento dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Un hombre estaba dispuesto a realizar un breve y de alguna manera temible viaje a través de una calle llamada derecha. Hoy en día, esa calle no tiene muchos transeúntes, pero para el creyente como Ananías debería ser muy transitada. No hay mucho tráfico a lo largo de ese camino, el camino de los pecadores que han sido perdonados y que ahora están extendiendo el perdón hacia los demás. Sin embargo, al hacer eso, la iglesia está avanzando en poder, honor y gloria, trayéndolo ante el Creador de la iglesia, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Tal vez, a través de estos pasajes que hemos considerado en este estudio, en este momento, te has dado cuenta de que tienes algo en tu corazón. Tal vez hay rencor, tal vez hay amargura, tal vez hay algo que nunca perdonaste, tal vez hay alguna persona, algún familiar, algún amigo, algún hermano que nunca ha sido perdonado. ¿Por qué no consideras perdonar a alguien y saber que es mucho más fácil cuando recordamos nuestros propios pecados? Recuerda, eres un pecador o una pecadora perdonado por Cristo Jesús. Esto te va a traer satisfacción y esperanza para poder perdonar a otra persona. Pero también es mucho más fácil perdonar cuando recordamos el ejemplo de nuestro propio Salvador. ¿Por qué no consideras al Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que se sostuvo entre el cielo y la tierra, no por los clavos, sino por el amor maravilloso, increíble, grandioso que tuvo por cada uno de nosotros? Si Dios está hablando a tu corazón y nunca perdonaste a alguien, este es el momento para hacerlo. Primero, ora a Dios, pidiéndole fuerza, valor, valentía para ir y hablar con esa persona que nunca has perdonado. Y consciente de que somos pecadores perdonados, consciente de que Cristo fue nuestro máximo ejemplo de perdón, ve, habla con esa persona, perdona todo lo que haya ocurrido, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no pueda perdonar, y restablece tu relación y tu comunión con esa persona y con Dios principalmente. Vamos a orar para que Dios te dé ese valor para hacerlo en este mismo momento. Padre, oramos por cada uno de nuestros oyentes que seguramente están pasando por momentos de dificultad, donde seguramente hay muchos que están viendo a través de tu palabra que no han perdonado. Tal vez hay familiares, hay padres, madres, hermanos, tíos, tías, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, a quien nunca han perdonado.
Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga claridad a sus pensamientos y tú les fortalezcas para ir y solucionar esta situación, pidiendo perdón, pensando en que somos pecadores perdonados y pensando en ti, Señor, que eres nuestro máximo ejemplo de perdón. Fortalece a cada uno de nuestros oyentes que en este día están decidiendo restaurar su relación con alguna persona. Pedimos tu bendición sobre ellos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.